Gracias. Bien. Nos arriba. De repente acá han venido algunos a la night anterior. Se podemos hacer breve la parte de las explicaciones que ya se ya la conocen. Pero déjenme contarles un poco para los nuevos. Nerd Night SCL es una... O sea, Nerd Night es SCL porque la Nerd Night es una organización que está de todo el mundo. Es una transnacional que controla el pensamiento de todos los países del mundo. Y en Chile tenemos nuestra sede que es esta. Y por eso es SCL, es una tipificación. Si se meten en internet van a encontrar charlas en Vancouver, en Australia, en Tokio, en Estocolmo, Copenhague, en todas partes del mundo hay unas charlas muy divertidas, así que se los recomiendo de todas maneras. Incluso hay un canal de TV. ¿Cuál bastante el 1 o el 2? Bien, pero como estamos en Chile, hicimos la concesión de ponerle Noches Nerd, y de eso también está contrapuesto, para que sean Noches Nerd siempre. Y bien. Después, pues, la Casa de Goethe es la productora que consiguió esta representación. Nosotros hacemos un montón de cosas, además de hacer las Nerd Nights, hacemos talleres, hacemos charlas, hacemos cursos, hacemos actividades que permitan el intercambio entre las personas, las que quieren saber algo con los que saben algo, y hacemos el match para que la gente se pueda encontrar y compartir y abrir los conocimientos y sacarlo de las aulas y ponerlo en el diálogo, en el encuentro, en el espíritu colectivo y colaborativo. Entonces, en la Casa de Goethe, la Casa de Goethe hizo esta representación para que lo pasen. Y junto con Santiago Makerspace, que es el chiquillo que están al lado, que también están acá, nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos en hacer estas Nerd Nights, y por eso estamos haciendo acá en este teatro tan bonito y con un apoyo de gente increíble que está trabajando para que esto resulte súper bien. Les voy a invitar a Rafa para que les cuente del Santiago Makerspace, aprovechando de pasar el dato, por si acaso alguien quiere tener más información de las actividades de la Casa de Goethe. Eso. Un aplauso a Rafael Figueroa. Bienvenidos al Teatro Leaf. ¿Quién no ha venido nunca a una noche nerd? Levanta la mano. ¿Quién no ha ido nunca al Maker? ¿O no sabe lo que es el Santiago Makerspace? Ya, voy a hablar a este lado. Bueno, el Santiago Makerspace es un espacio colaborativo, es un taller que busca funcionar como un ecosistema para proyectos que se quieren desarrollar desde la cultura del hacerlo tú mismo. Alberga equipos de robótica, de electrónica, de mecánica, de diseño, de fabricación digital, de meblería, de lutería, de cascos Star Wars, infinitas cosas. Hay un programa de becas y la idea es que el espacio ayude a potenciar a diferentes equipos y proyectos que buscan crear o manufacturar ideas desde sus propias iniciativas, que van desde la fabricación hasta áreas de la ingeniería y del diseño. Nos hicimos muy amigos con las Noches Nerd, básicamente por ese mismo principio, y quería aprovechar de contarles que el Santiago Makerspace ahora está haciendo diferentes actividades como las Noches Nerd, los marcas abiertos, y vamos a tener talleres durante las vacaciones de invierno para niños, así que los que estén interesados en averiguar más pueden meterse en nuestro Facebook, pueden conversar con la Magda, pueden conversar conmigo, y ahora la Magda les va a pasar una pequeña información respecto de los cursos que está haciendo la Casa de Goethe. Yo quiero contarles que esto ha ido creciendo y hemos conseguido apoyo fantástico de motores comunicacionales. Entre ellos está la revista Capital, que nos apoya tremendamente haciendo difusión en sus medios y difundiendo el trabajo también de nuestros investigadores que presentan acá. Pueden encontrar información en la revista y en la versión online. Y son unos socios muy puestos, muy comprometidos. Y la Radio Cero, que no sé si habrán escuchado el jingle. ¿Alguien escuchó el jingle de la Radio Cero? ¡No! ¡Sí! ¡Está muy bueno! Bueno, y nos ponen jingles y entrevistan todos los jueves a todos los expositores. Tenemos el expositor 1, 2 y 3, los 3 jueves previos a la Noche Nerd, y el día de la Noche Nerd hablan de la noche. Y eso es la raja porque permite un espacio de profundización y de visualización y explicar qué es lo que están haciendo las mentes de nuestro país. Super partner. Y bueno, el IF, que son los dueños de casa, que nos prestan este teatro fantástico y que nos apoyan en todo lo que es el duro, el micrófono, el pájaro, haciendo todo el tremendo trabajo técnico. Sí, un aplauso.
slide de la... Ese es bueno porque ahí pueden transmitir en vivo, pueden acceder a internet y chatear si están muy aburridos con la polola, y pueden poner hashtag también, ¿ya? Y aprovechando este espacio, vamos a invitar, como sorpresa, aprovechando, hay un amigo que está acá en Chile, se llama Cristian Huepe. Cristian es físico, radicado en Estados Unidos, en Chicago, hace ya muchos años. Él es doctorado en la Universidad Normal de París y fue profesor asociado en diversas universidades, de hecho viene llegando de Beijing, y va a estar en Chile hasta el próximo martes, y vamos a aprovechar a hacer un curso de posverdad. Y yo lo invité para que suba al escenario hoy día, para que nos cuente un poco de qué se trata este tema que está siendo tan relevante, y aprovechando que está acá, nos va a contar un poco, por favor. Un aplauso para Cristian Huepe. Ahora sí, ya. Me dejan hacer mi mini presentación entonces. Préstame el clicker. El pasador. Ya. Entonces, me dijeron que hiciera algo de hasta 8 minutos, así que démosle, ahí está, perfecto. Ya. Estoy acá para pasar un aviso, esencialmente, y para tentarlo a que les guste la idea de la que les quiero hablar en este mini curso, que son 2 charlas, mañana 7:30 a 9:30, el sábado 10:30 a 12:30. Yo di una charla en la segunda noche nerd, creo que fue, y justamente ataqué este tema. Soy físico, he trabajado hace algún tiempo en sistemas complejos, y eso de trabajar en sistemas complejos a uno le da una perspectiva y la posibilidad de trabajar en una cantidad de temas muy distintos, incluido dinámica de redes sociales. Entonces lo que voy a hablar es un poco tratar de entender la posverdad desde el punto de vista de los sistemas complejos y la dinámica de redes sociales, y ahora les voy a hablar un poquitito rápidamente sobre qué se trata esto. 2 definiciones. Una, ¿qué es la posverdad? Relativo referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Esencialmente todos tenemos un poco la idea de qué es lo que es la posverdad, pero hay una definición un poquito más formal. Al mismo tiempo, esta fue la palabra del año del 2016, ¿cierto? Porque como se ve escrito ahí, se utilizaba cada vez más, sobre todo cuando salió electo Trump, todo el mundo empezó a preguntarse si eso tenía que ver con la posverdad. Por eso mismo, hay alguna gente que entiende la posverdad así, y hay otra gente que entiende la posverdad más bien, si tiene que funcionar, así, ¿no? O sea, Brexit y Trump de alguna u otra manera fueron consecuencias de la posverdad, yo comentaría. Lo que creo que es muy importante es que algunos amigos me dicen la posverdad, eso existió siempre, se llama mentira. Es un poquito más complicado que eso, y voy a tratar de dar un poquito un sabor de qué se trata esta cosa aquí. En el ejemplo de Trump, por ejemplo, es muy bueno para considerar la posverdad, porque él la maneja, yo creo, de manera muy intuitiva. Por ejemplo, aquí hay un tweet donde hablaba que el New York Times había perdido una cantidad enorme de suscriptores porque no tenían una buena análisis de su fenómeno, el fenómeno Trump. Resulta que el New York Times ha tenido un gran auge gracias a Trump, porque hay una gran necesidad de gente que lee en la prensa las verdades, y ha aumentado su cantidad de suscripciones enormemente. Entonces ellos postearon, hicieron de hecho, fact, hecho, ha habido un gran auge de nuevas suscripciones, en tanto impresas y digitales, etc., y se ha multiplicado por 4 veces más de lo normal. Pero el problema es que este tweet lo retuitearon 34.000 personas, y el tweet con el hecho lo retuitearon 2.500 y tantas personas, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver un poquito la intuición de qué es lo que es la posverdad y por qué no es simplemente una mentira, ¿no? Es algo que tiene un poquito más profundo que eso. Esto va a pasar muy rapidito, pero un poco la perspectiva que yo quiero dar, porque creo que para entender la posverdad solamente se puede hacer de manera sistémica. Yo soy físico y hace bastante tiempo trabajo en sistemas complejos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno de los problemas en la física es entender qué es lo que pasa cuando muchas partes interactúan. Hay la física de partículas, hay la física de la tecnología, lo más grande, pero también hay la física de interacción. Y lo que se ha desarrollado como sistema complejo es la física de interacción. Ahora, a mí me encanta el ejemplo de las dunas. Antiguamente la física de la interacción era para reciclar gases. Si alguien tiene alguna experiencia en termodinámica sabrá eso. Este es el tipo de ejemplos. Pero hoy en día, lo que yo diría que es más interesante desde el punto de vista de los sistemas complejos es algo como las dunas. ¿Por qué? Porque las dunas al final son un montón de pequeñas interacciones entre granitos de arena con el viento que suben, caen, hacen avalanchas, todo lo que quieran. Pero uno nunca había podido adivinar el hecho de que se generen estas estructuras extremadamente regulares
con un largo característico muy bien definido y de hecho con una geometría muy estructurada a partir de todas esas interacciones. ¿Por qué? Porque esas estructuras son un fenómeno emergente. Y ese tipo de fenómenos emergentes, que son cosas que resultan de muchas interacciones, es el tipo de cosas que uno puede continuar extendiendo a otros temas. Entonces, de analizar gases se pasó a analizar, digamos, arena, por ejemplo, pero de ahí empezaron a pensar, bueno, a lo mejor la interacción de un montón de granos de arena tiene alguna similitud con la interacción de un montón de hormigas haciendo un hormiguero, o la interacción de un montón de automóviles en un taco, o la interacción de un montón de electrones en un superconductor, o la interacción de las computadoras en internet, o la interacción de las personas que generan una opinión en un sistema social. Y ahí es donde llegamos hasta la dinámica de posverdad. Una de las herramientas principales que se utilizan para la posverdad, y de eso quiero adelantar un poquito en el curso, es la teoría de redes. La teoría de redes es simplemente hacer una analogía entre un sistema natural con un montón de nodos, y esos nodos están conectados entre ellos de alguna manera. Los nodos pueden representar muchísimas cosas, pero en el caso de sistemas sociales, nosotros estamos acostumbrados un poquito a las redes, porque todo el mundo hoy usa Facebook o Twitter, y en ese caso un nodo es un usuario, y una conexión es si son amigos, si lo siguen en Twitter. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer ahora un estudio de formación de opiniones basado en esto? No voy a tener tiempo de explicar en detalle, pero la idea del modelo que nosotros hicimos hace algunos años, entre las varias cosas que estaba investigando, era basado en lo que se llaman modelos de opinión. Y los modelos de opinión uno piensa en una red, como una red social, cada elemento es un nodo, y está conectado a gente que puede tener opiniones distintas a la de uno. Entonces uno luego puede simular una dinámica con eso, porque uno puede decir, ya, un nodo puede estar en el estado A o B, que tiene una opinión A o una opinión B. Y si la mayoría de las conexiones de un nodo tiene una opinión distinta, uno tiene una probabilidad de cambiar de opinión. Entonces, en el fondo, uno tiene una dinámica de una red en la cual tiene A o B en cada nodo, y si la mayor cantidad de las conexiones que te conectan a un nodo dado son distintas, puede cambiar de A a B. Pero luego hay redes adaptativas en las cuales no solamente cambia el estado de cada nodo, o sea, el estado de cada usuario, por ejemplo, de opinión en Facebook, sino que también pueden cambiar las conexiones. Y yo diría que eso se resume en que si yo opino distinto a mi amigo, puedo ya sea cambiar de opinión o cambiar de amigo. Entonces, eso rápidamente genera cosas que uno puede empezar a simular, ¿no? Y eso es precisamente el modelo adaptativo de votantes. Ahora, el modelo adaptativo de votantes puede llegar a distintas situaciones. Puede haber un consenso, que eventualmente todos los nodos tienen la misma opinión, o una fragmentación. Y una fragmentación no es más que la mitad de los nodos piensan A, la mitad de los nodos piensan B, y no hay ninguna conexión entre ellos. Y una cosa que nosotros descubrimos es que había una manera que para que eso resultara, que eso se favorecía gracias al tipo de conexiones que tenemos hoy en Internet. O sea, en el fondo, la posverdad es un fenómeno emergente del tipo de interacciones que tenemos hoy en día en Internet. Y para terminar, les voy a hacer me voy a mostrar rápidamente una pequeña animación. Como de las que completan 5 cosas. Ya, ahí. Digamos que esta es una red. Entonces, esta red tiene distintos nodos con opiniones verdes y rojas, ¿no? Y luego aquí se forma un pequeño núcleo de gente que se sigue a ellos mismos. Y eso es súper importante para generar posverdad, y yo espero que al final de ese mini curso la gente entienda esto más claramente. Entonces lo que va a pasar después es que ese núcleo termina siempre conectado y empieza a convencer a los que están alrededor de ellos, y se hacen cada vez menos conexiones entre las dos redes. Hasta que eventualmente se llega a un estado en que hay quizás una persona que habla con las dos comunidades, pero no más que eso. Y ya casi al final, ya ahí esencialmente son dos redes completamente desconectadas. Entonces, imaginándose las interacciones sociales como una dinámica de redes, uno puede entender el origen sistémico de la posverdad de alguna manera. Pero para entender eso hay que empezar un poco con el concepto hay que empezar con el concepto de entender cómo se pueden modelar sistemas complejos con métodos matemáticos, pero analíticos, pero la gracia del curso es que yo no uso nada de matemática, digamos, está toda la intuición de lo que hay detrás. Y cómo esa manera de enfrentar estos problemas nos puede dar respuestas sistémicas de por qué se generan ciertos fenómenos emergentes en sistemas naturales y también sistemas sociales. Y creo que para mí es muy importante que cada vez más la gente interactúe con este tipo de dinámicas, porque el mundo es cada vez más complejo y estamos cada vez más basados en sistemas. Y la gente cada vez más quiere dar explicaciones simples, tipo conspiraciones, para problemas complejos. Entonces, tener una intuición al menos, que es lo que yo trato de dar en este curso,
de cómo la dinámica funciona, de cómo esos fenómenos emergentes aparecen, de cómo los sistemas se autoorganizan para generar algo, creo que puede ser súper interesante y creo que a la gente le puede servir a más de una aplicación. Entonces, con eso ya terminé un minuto después de los 8 minutos y creo que me toca pasarme al primer expositor. Y gracias por su atención. Chao. Bien, ¿se acuerdan el slide que decía cursos@lacasadeguete.com? Que pueden grabar eso. Si están interesados, vamos a empezar mañana. Y va a ser en la noche. Entonces dije, podría ser con vino y cerveza también. Es viernes en la noche, obvio. Así que en vez de hacerlo con un coffee break, vamos a hacerlo con chelita. Excelente. Y vamos a tener el sábado de la mañana brunch por la calle. Muy bien. Oigan, vamos a empezar ahora, vamos a presentar a nuestro primer expositor de la noche. Un aplauso, por favor. Hernán Arraín es abogado, cientista político del London School of Economics en Londres. Y va a hacer su charla de congreso horizontal, así que un aplauso gigante, por favor. Están poniendo todo el sistema de sonido que ustedes ven que es muy sofisticado. Ahora un aplauso gigante. ¿Todo bien? ¿Sí? Bacán. En primer lugar, muchas gracias a las Noches NET por esta invitación. Y en particular también por invitar a la ciencia política, que ha estado un poco ausente de este... Muchas gracias. Entonces, y todo. Un poco ausente de este escenario, que ha estado más bien protagonizado por las ciencias duras. Así que, las ciencias sociales, dar las gracias por este espacio. Como pueden ver en esa lámina, hoy voy a hacer una presentación que se llama Hacia una democracia horizontal. Y en simple, en una idea, voy a buscar transmitir que hoy día la política no está tan en crisis. Los ciudadanos no son tan apáticos. Y en cambio, estamos avanzando en una democracia que era muy vertical y concentrada a una democracia que es más horizontal, que está constituida por ciudadanos críticos y que día a día se relacionan cada vez más como ciudadanos iguales. Sin embargo, me hago cargo de un diagnóstico que Nicanor Parra, en su famoso antipoema, dio hace mucho tiempo. Y es que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Y la verdad es que hay mucha gente que hoy día siente que las nociones de derecha e izquierda dejaron de tener valor. Que en el fondo ambas son parte de lo mismo. Y que en la práctica están más cercanas a ser el problema que la solución. De hecho, en Chile son muchos los que comparten el diagnóstico de que la política está en crisis. Que hay una crisis de los partidos, que hay una crisis en el Congreso, que hay una crisis de confianza, se habla de una crisis de legitimidad, una crisis de las instituciones. Incluso algunos van más lejos y dicen que nuestra democracia está en crisis. Lo que voy a buscar hacer, y espero hacerlo con evidencia y datos esta noche, es mostrarles que la realidad es más compleja y que esta moneda tiene otra cara. También existe, y si lo vemos en una perspectiva histórica, un tránsito de una república que nació con el poder concentrado en muy pocas manos, una república que era profundamente oligárquica y vertical, y consideraba a sus ciudadanos personas ignorantes y dóciles, a una que ha transitado lentamente, pero de forma progresiva, a una democracia en que los ciudadanos se relacionan como iguales. Ahí la idea de democracia horizontal, donde el poder está distribuido y donde los ciudadanos son cada vez más actores críticos. Y ya voy a buscar darle mayor precisión a esa idea de ciudadanos críticos. Partamos derribando un mito.
y es que la democracia en Chile está en crisis. La verdad es que son varios estudios, aquí tomé un dato de la Auditoría de la Democracia del PNUD, que nos muestran cómo los chilenos consideramos de que nuestra democracia es más fuerte que en el pasado, lo es más hoy, en el presente, y lo será en el futuro. Y los principios que hay detrás de la democracia son cada vez más fuertes entre los chilenos. Con todo, también hay malas noticias. Es cierto, la participación electoral en Chile ha ido cayendo sistemáticamente. En este gráfico ustedes pueden ver la participación electoral desde el año 89 al año 2013. Y las personas desconfían además de los parlamentarios, de quienes están en el Ejecutivo, de los partidos. Pero veamos la participación electoral de una perspectiva un poquito más amplia en el tiempo. Y hagamos un pequeño recuerdo, que Chile cuando nace como república, una pequeña oligarquía controlaba el poder. Solo algunos podían votar. Existía el voto censitario. Solo los hombres, los solteros mayores de 25 y los casados mayores de 21, con bienes raíces, aquellos que podían efectivamente estar en las elecciones. Esto fue lentamente modificándose y el padrón ampliándose. No solo eso, la intervención electoral en Chile era profundamente descarada, y lo que permitió lentamente la institucionalización fue permitir que la democracia fuera construyéndose en nuestro país. Pero la idea que tenía la oligarquía, la élite, los terratenientes y comerciantes respecto de la ciudadanía era bastante triste, por lo menos. Tomemos como ejemplo esta cita de Andrés Bello, uno de los padres de la República, el padre del Código Civil, el fundador de la Universidad de Chile, que escribe una carta a un amigo en Venezuela, luego de vivir algunos meses en Santiago, y le dice: el país hasta ahora me gusta, aunque lo encuentro algo inferior a su reputación. En recompensa se disfruta aquí, por ahora, de verdadera libertad. El país prospera. El pueblo, aunque inmoral, es dócil. Años después, recordaremos a Portales tener una noción similar. Mano dura, orden, porque ya habrá tiempo para que la ciudadanía efectivamente pueda participar. En este gráfico podemos ver el número de inscritos en padrones electorales desde 1872 a 1970. Llegó a estar cerca de 4 millones de electores en 1970. Y hoy día, como todos saben, tenemos un sistema de inscripción automática con voto voluntario, lo que incluye a los 13 millones de ciudadanos con la posibilidad de votar, y donde aproximadamente votan un 45-50%. Y eso que vemos como algo muy crítico, para ser justo, y en términos comparados en el mundo, es una cifra que está dentro de todo en cifras razonables. Ahora, quiero pasar a un poquito más de fondo que lo meramente electoral y el voto. En las últimas 3 décadas hemos escuchado muchas veces que Chile ocupa un lugar destacado en el mundo por su milagro económico, por la transformación en el PIB, por el crecimiento, y pocas veces analizamos las consecuencias que ese cambio de condiciones materiales, de pasar de ser una sociedad pobre a un país de clase media, ha tenido en nuestra sociedad. La más importante, sin duda, es la educación. Hoy, fundamentalmente, nos encontramos frente al Chile más educado, con los mayores niveles de escolarización de toda su historia, con una penetración de la educación superior muy profunda. Visto de otra manera, la ciudadanía actual es más educada, es más informada, es por lo tanto más exigente, más autónoma, más crítica, más desconfiada y más independiente. Y lo que para algunos es una mala noticia, este ciudadano que es distante, crítico y difícil, yo quiero proponerles que lo veamos como un triunfo de una democracia que lo que ha logrado es construir una ciudadanía mucho más educada y por lo tanto exigente.
Este cambio está acompañado, obviamente, de un cambio global, que es fundamentalmente la revolución digital que ha ocurrido en los últimos años y que, por supuesto, ha influido en Chile, pero ha influido en todo el mundo. Estamos frente a un tiempo en la historia donde el acceso a la información y al conocimiento está abierto y es distribuido para todos. Nuestra ciudadanía ha crecido en los últimos años también en ese contexto. En el mundo, son muchos los investigadores que desde la ciencia política están estudiando la salud de nuestras democracias. Uno de los libros más importantes publicados en los últimos años es este que está aquí, editado por Deepa Norris, una importante politóloga de la Universidad de Harvard, que luego de estudiar varios países y democracias importantes, llegó a la conclusión de que, lejos de la clásica y simple visión de que la democracia está en crisis, más bien identificó la emergencia de un ciudadano cada vez más informado, más participativo, más exigente y más crítico. De ahí la noción de critical citizens. No por nada, el año 2012, la revista Times eligió como persona del año al manifestante, por su capacidad de influir en distintos países, Estados Unidos, Occupy Wall Street, los indignados, Europa, recuerda lo que pasó en el norte de África, recordemos el 2011, lo que pasó en Chile. El manifestante pasaba a ser un actor con capacidad de transformación también en la escena global y, por supuesto, en la esfera de la política. Si hay un libro que ha logrado en los últimos años sintetizar el fenómeno del poder hoy, es este, El fin del poder, publicado por Moisés Naim, donde, muy en síntesis, explica cómo una serie de transformaciones educacionales, institucionales, tecnológicas y culturales asociadas a la globalización hacen que, a diferencia de toda la historia, el poder hoy día sea más líquido, más móvil, más fácil de obtener y más fácil de perder. Y esa es una condición propia del poder en nuestra época. Todas estas condiciones y estas características han influido también en Chile. Y lo que quiero proponerles es que veamos una serie de casos, para mostrar cierta sustancia en evidencia, de que la política, lejos de estar cerrándose, se está abriendo a más voces, a más movimientos, a diversas causas y a nuevos sectores. Partamos por un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde básicamente hicieron un mapa de las organizaciones sociales en la historia de Chile, desde 1857 al 2014. Y al igual que el voto, ustedes pueden ver un pequeño patrón. Durante muchas décadas fueron muy pocas las organizaciones sociales que se constituyeron en nuestro país. Y sin embargo, a partir de la década de los 80, de la segunda mitad, se produce un cambio muy sustantivo. Y lo que estamos viendo entonces es que la sociedad civil, las ONG, se han transformado en un actor de gran densidad, de mucha diversidad en materia de actividades y acciones, influyendo en lo público como nunca antes en la historia. Si uno hace un doble clic y ve cuáles son las actividades que hay detrás de ella, esas ONG se destacan por el desarrollo social y la vivienda. Hay mucha ONG a nivel local. Cultura y recreación, el ocio ocupa un lugar fundamental en materia de las nuevas ONG. Educación e investigación y otros. Son muchos los actores que en los últimos años han nacido y han empezado a ocupar un rol muy significativo en distintas áreas como el patrimonio o el rol del profesor en nuestra sociedad, o el de la mujer, o la recuperación de los parques, o lo que pasó en Patagonia luego del incendio. Muchos chilenos asumen causas públicas, constituyen desde la sociedad civil una organización y van a la solución de ese problema. La sociedad civil es una forma de hacer política hoy en Chile. Este es un dato bien interesante
Se lo agradezco aquí a la empresa de Big Data Artur, que lo que básicamente hizo fue tomar todas las conversaciones en los últimos 5 meses que se habían producido en Twitter. Desgraciadamente esto es muy difícil de hacer en Facebook. Y bajo la categoría política, identificó que ese era el porcentaje que estaban teniendo en los últimos meses. Claramente influye la primaria, como ustedes pueden ver. Pero uno puede señalar de que Twitter y las redes sociales son también un espacio donde un ciudadano está teniendo una conversación, un diálogo, a veces un linchamiento, a veces con poca sofisticación, es cierto, pero también en un aprendizaje permanente de lo que puede ser una cancha para deliberar y conversar de igual a igual entre ciudadanos sobre lo público. Vamos a la calle. La calle también significaba un espacio de influencia y de una cancha muy abierta para hacer política. Recordamos esta acción artística de Spencer Tunick, donde probablemente, y a muchos sorprendió, la calle por primera vez fue utilizada por miles de personas desnudas como un acto de manifestación. Bueno, fue el principio de muchas. Yo aquí voy a hacer solo la selección de algunas y marcar algunos puntos. Toda la conversación en materia de educación que hemos estado teniendo en los últimos años nace con escolares, ¿cierto? De educación media, que la Revolución Pingüina pone a la educación en la agenda. Esas condiciones generan que el año 2011, con mucha fuerza, emerja el movimiento estudiantil, que no se quedó solo en la calle, y esta es la cuestión más profunda, generó cambios institucionales. En los últimos años hemos visto la aprobación de una serie de leyes que, de no ser por el cambio de agenda que produjo la propia calle, difícilmente el sistema político se hubiera hecho cargo de ellas. La gratuidad, de hecho, es uno de sus grandes éxitos. Pensemos en las marchas por la diversidad sexual, que no solo han aumentado la diversidad al interior de la sociedad en términos culturales, sino que lograron también un cambio institucional. Junto al matrimonio hoy día existe el acuerdo de vida en pareja, y siguen en la batalla, ahora, por el matrimonio igualitario, con adopción. La salud también tiene un caso bien emblemático. Ricardo Soto, un personaje público, hace presente un problema social. El exceso que ciertas enfermedades raras le exigían al paciente, el valor de ciertos remedios debían tener una preocupación especial. Generó una movilización, la calle hizo su punto, el sistema político asumió la responsabilidad y hoy día existe una ley al respecto. La ley Cholito, tenencia responsable de animales. La ciudadanía se movilizó y hoy día existe una nueva legislación al respecto. La política entiende entonces que esto no se trata de votar solo cada 4 años, sino que hay una ciudadanía que está permanentemente dialogando con el sistema. Recordemos el proyecto de Irecen, que contaba con todos los proyectos, con todas las autorizaciones legales que necesitaba el proyecto para ser realizado. Y sin embargo, esta campaña y la movilización que logró le quitó la legitimidad social para poder ser llevado adelante. Así de potente puede ser este ciudadano crítico. Más causas están sobre la mesa. No más AFP, que no estaba en la agenda, fue puesto en la agenda y estamos a semanas de que el gobierno envíe un proyecto de ley al Congreso y quien sea esté en el próximo gobierno, no cabe ninguna duda que en sus prioridades va a estar el asumir este movimiento social y esta realidad. Ni una menos que nace en Argentina, que luego se transforma en un movimiento en toda la región y que esta semana hemos visto volver a tenerla presente a propósito del caso de Nabila Rifo. ¿Para qué decir el debate de los famosos 2 buses? Esta sociedad hoy día está discutiendo cómo vive en sociedad, qué valores están en juego y puede llegar a enfrentarse de forma muy
violenta y a veces excesivamente violenta por sus ideas. Cultiva tus derechos, que promueve una nueva legislación en materia de drogas. Y por supuesto, una muy importante, pueblos originarios han estado presentes, movilizándose legítima y pacíficamente, lejano de las acciones violentistas que algunos promueven. Hay aquí actores que efectivamente están moviendo esta causa, jugando con estas reglas de la democracia. Y actualmente, en este momento, hay una consulta indígena en materia de reconocimiento constitucional y de participación institucional de los pueblos originarios en nuestra democracia, que va a tener importantes consecuencias para el sistema político. El aborto, que está en el Congreso, con marchas a favor y con marchas en contra. La calle es un espacio para hablar. El día martes, de hecho, el Centro de Estudios sobre Conflicto y Cohesión Social, el COES, publicó un estudio muy interesante, un informe con una serie de conflictos y los sistematizó en los últimos 2 años. Existe otro que lo mira hacia atrás, y donde básicamente hace un análisis para derribar ciertos mitos. El primer mito de derribar: los chilenos somos apáticos. Existen también, y esa es una buena noticia de nuestra democracia, la emergencia de nuevos actores. Hay personas que, sabiendo que ese mundo tan desacreditado está ahí, van y generan nuevas propuestas. Yo tengo que hacer naturalmente aquí una declaración de conflicto de interés, porque yo pertenezco a uno de esos movimientos, yo soy parte de OPI. Pero más allá del caso particular, y lo podemos ver con claridad en lo que ocurrió en la primaria del 2 de julio, nuevas propuestas políticas están al frente en el voto para que los ciudadanos tengan, entre una mayor diversidad de alternativas, la capacidad de influir y de elegir sus líderes y sus ideas. Y no solo eso. Creo que es interesante también en este minuto remarcar que el 2011 generó 4 líderes estudiantiles muy potentes. Me refiero a Carol Cariola, Camila Vallejos, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que tomaron una opción muy dura, sabiendo que el Congreso era lo que era, no había reputación, lo que iba a significar para ellos en términos personales que estos líderes de la calle, que representaban la fuerza del movimiento social, se transformaran en políticos, les iba a tener un gran costo. Era también al mismo tiempo una oportunidad para que ellos llevaran adelante su causa. La calle se institucionalizó en candidatos que luego terminaron en el Parlamento y que hoy día además están generando nuevos proyectos políticos. Esa es la democracia que estamos construyendo. Finalmente, el proceso constituyente. Para discutir una nueva constitución, el gobierno comprendió que frente a la nueva ciudadanía era simplemente impresentable ir y que un grupo de expertos enviara al Congreso un proyecto. Y se hizo algo muy innovador, algo que no había ocurrido en el mundo. Más de 200.000 personas participaron en una conversación, deliberaron sobre cómo debía ser nuestra nueva constitución. Y pronto vamos a conocer los resultados de eso, porque la presidenta se comprometió a enviar un texto al Congreso. Finalmente, por supuesto que quedan desafíos pendientes. Por supuesto que la política tiene dimensiones que son críticas. Por supuesto que hay problemas todavía de horizontalidad. Hoy día en Chile sí importa dónde naces, sí importa el dinero, sí importan los apellidos. Pero el punto que busco hacer es que, a diferencia de los orígenes de la República, estamos moviéndonos y transitando a una democracia en que nos relacionamos como iguales cada vez más. Existen desde la politología una serie de herramientas para seguir avanzando en ese sentido. Hay básicamente 2 grandes familias: las participativas y las institucionales. Ambas presentan buenas fórmulas para seguir expandiendo nuestra democracia. Es simple, y creo que podemos decir que también existe un vaso medio lleno. La política en Chile, y la democracia en particular, está hoy día viviendo un tránsito hacia una historia que estaba marcada por el poder concentrado en algunos pocos
y que hoy día es más horizontal y distribuido entre muchos. Muchas gracias. Hacemos una ronda de preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Ustedes, Jorge Hernández. Hola a todos, gracias Hernán por la charla. Bueno, yo creo que el diagnóstico es bastante claro. Yo soy sociólogo y bueno, entre los sociólogos y los científicos políticos siempre estamos discutiendo de qué pasó en los últimos 20 años en los que emergen estos ciudadanos consumidores, ¿cierto? Que pasan de pasivos a activos, que pasan, digamos, a demandar la inversión de la pirámide del poder, las grandes corporaciones tiemblan, las mesas de directorio ven problemas, la moneda se complejiza, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, frente a esta relación en enjambre que tenemos, considerando también lo que nos habló Weber, un poco esta sociedad red que está operando en esta democracia horizontal, ¿cuál es el pronóstico? Porque el diagnóstico está súper claro, digamos que es casi de sentido común, pero ¿cuál es el pronóstico? ¿El pronóstico está más cerca del populismo o tú apuntas a una calidad mayor de la democracia? ¿Que tienes, digamos, optimismo que avanzamos hacia una calidad de la democracia chilena y mundial? Porque, citando un poco a Humberto Eco, es más fácil caer en una visión apocalíptica que integrada. Y en ese sentido, me encantaría escuchar tu opinión al respecto. De acuerdo. Lo primero es que qué bueno que esto sea un sentido común, porque tengo la impresión de que hemos estado acostumbrados a escuchar con mucha fuerza en los últimos años de que la política, la democracia, los partidos y las instituciones son parte del problema y toda la clase política parte exactamente de lo que los tiene en este terrible lugar. Y creo que la realidad es más compleja que esa. Por supuesto que hay una negación de aquello, la corrupción que hemos visto en los últimos años, el financiamiento regular de la política, lo ensucia. Pero el panorama es más complejo. Respecto a tu pregunta, y aquí entramos, digamos, a lo que es el futurismo, pero que siempre hay que ser algo responsable, yo me matriculo en el mundo, siguiendo el eco, de los integrados. Creo que Chile lo que ha logrado es ir avanzando en una institucionalidad que, teniendo todavía muchas deudas, ha demostrado la capacidad de ir canalizando sus problemas. Creo que hay un ejemplo que es muy gráfico y que hay que notar con atención que en nuestros países vecinos no ocurre. A propósito de la crisis de financiamiento de la política, de la corrupción, incluso casos tipo hecho, Chile se avergonzó. Chile y la ciudadanía criticó y el sistema político reaccionó y creó una comisión. Y esa comisión emitió un informe. Y ese informe se transformó en una serie de cambios regulatorios que hoy día están operando en el sistema. Las empresas salieron de la política. Se le pusieron topes, se pusieron plazos. Lo hemos visto en las elecciones. Las calles hoy día están más limpias. Hay un CERVEL que lentamente va teniendo más dientes. Pero es un ejemplo claro que frente a una crisis de corrupción, lo que hizo el sistema fue integrar ese fracaso y regular y avanzar a una institucionalidad adecuada para eso. Hemos visto que casos como similares ocurridos en Argentina, en Brasil y en el barrio, desgraciadamente, frente a la corrupción, se escandalizan y luego vuelve a ocurrir y lo que empieza a pasar es que ya pierden todo sentido de asombro. Los chilenos seguimos sintiendo molestia y crítica y creo que eso es parte de la buena noticia. Hola, soy periodista y quisiera saber cómo en este caso los medios de comunicación debieran integrarse, en este caso según la mirada que tú dices, a esta nueva democracia horizontal. ¿Cómo deberían entrar en esta red, esta nueva red que se está conformando?
los medios de comunicación es un gran tema, que no está tocado aquí, pero merece, creo, una pequeña lección. Primero, yo me declaro ser parte de la República de los Liberales y a mí, por lo tanto, no me gusta la regulación y creo que los medios de comunicación deben ser lo más libres en todo sentido para hacer su pega. Creo que afortunadamente en nuestra época lo que ocurre es que las tecnologías lo que han permitido es una gran diversidad de medios de comunicación y por lo tanto una difícil capacidad de controlarla. ¿De acuerdo? Existen, sin embargo, algunas críticas a los medios de comunicación. ¿De acuerdo? Ejemplo clásico es la percepción de inseguridad y violencia en Chile en relación a las tasas de robo y homicidios que hay respecto de la región. Los medios de comunicación, sin duda, tienen una voz importante. Pero, insisto, yo creo que la horizontalidad pasa por seguir expandiendo nuevos espacios, nuevos medios. En ese sentido, creo que lo que ocurre con la digitalización de la televisión, la emergencia de medios electrónicos a nivel mundial, cada día más, con buena calidad, lo que hacen es, y a propósito de la posverdad, seguir teniendo, por así decirlo, un cierto periodismo de calidad que permita que la realidad esté bien cubierta y la verdad, entre comillas, protegida. Pero no le asignaría un rol más que la libertad de prensa y alimentar la libertad de opinión de ciudadanos que efectivamente tienen hoy día mucho más acceso para comprobar un hecho o un dato e informarse respecto de, por ejemplo, quién votar. Chicos, ¿pregunta? Esta, y yo creo que esa es una última pregunta. ¿Cómo se contrasta el hecho, por ejemplo, de que una democracia en realidad un candidato es elegido por una mayoría? ¿Cómo se contrasta esto de que un candidato es elegido presidente por una mayoría y generalmente lo que se vota es por un programa de gobierno? Pero por otro lado, bajo tu visión existen varios elementos sociales en donde en realidad se mueve el tema de la mesa, en donde pueden ir en contra de un partido. Entonces, ¿cómo ves tú el sentido de democracia, el sentido de gobernabilidad que puede tener en este caso un líder versus en realidad lo que te puede estar diciendo totalmente la calle? ¿Ya? Eso en el fondo, entendiendo que el presidente está ahí es por mayoría, porque en realidad si uno vota por alguien y está en el gobierno, está por un plan de gobierno de tal. Entonces, si en realidad uno vota por alguien y en el camino en realidad se está distorsionando su visión a partir de una cierta cantidad de ¿cómo afecta eso del fondo de la clase? Es una muy buena pregunta. La gobernabilidad hoy día es más compleja, es más exigente. Cuando tú tienes una ciudadanía empoderada, más crítica, más informada, con capacidad de influir en la agenda, con la calle, con todo lo que hemos visto, estar en la moneda es cada vez más difícil. Le pasó a este gobierno, le pasó al gobierno anterior y le va a pasar al que venga. Yo creo que hay una buena noticia en aquí. Eso significa que el poder está más distribuido, significa que nuestro hiperpresidencialismo en realidad tiene un contrapeso en el Congreso que va a ser, gracias a la nueva ley, bastante más diverso, más fragmentado que la simple idea de dos bloques. Pero la sintonía permanente que la calle, los partidos, los movimientos sociales son actores con los cuales tienen que estar dialogando permanentemente. La gobernabilidad hoy día es mucho más compleja. Y eso es una mala noticia para quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Pero es también, y están conscientes de eso, obligados a generar un diálogo mucho más permanente y mucho más sintonizado con la ciudadanía. Y en ese sentido, yo no puedo tomar noticia porque significa que el poder, de nuevo, no está concentrado en una persona que tiene un poder omnívodo, un poder total durante 4 años que está en la moneda, sino que tiene que estar permanentemente en sintonía con las mayorías. Y por supuesto, siendo fiel a su programa de gobierno. Yo creo que cuando es elegido, esa legitimidad está en el voto y se le traspasa a esa persona. Por ejemplo, Michelle Bachelet, sus reformas, y las ha llevado adelante, y si es que eventualmente cambiara el próximo gobierno con una agenda distinta, con la legitimidad de aquí. Pero una cosa es ser elegido por un programa y otra cosa es gobernar y avanzar en esa reforma. Y en ese sentido creo que, afortunadamente,
con el poder más distribuido, avanzamos básicamente en una sociedad más liberal, una opinión más política que no personal. ¿Hola? Sí. Tengo una consulta. Tú mencionaste varios casos que generan casi consenso en la sociedad chilena. La revolución gratuita, la ley Cholito, no, pero casi todo. Hay algunas que sí. Sí. Pero mencionaste al final algo que está bien en boga estos días, que es el autodenominado bus de la libertad. Y me quedó la duda de que a veces uno piensa desde la desconfianza a la política tradicional, no a la política en sí, porque me quedó claro que la gente está interesada en participar, pero tal vez no en la manera clásica. Uno ve y dice, a lo mejor los políticos escuchan lo que quieren escuchar de la calle. Si, en caso hipotético, que Piñera fuera presidente ahora, tal vez no es recogido la educación gratuita como un eje de su gobierno. Es decir, sigue algo, o entiendo que quiero preguntar. Por ejemplo, el tema del bus de la libertad y el bus de la diversidad. ¿Cómo la política actual sería a cargo de algo que está polarizado, que está como que no hay un término medio? Está José Antonio Kast, que defiende el bus de la libertad, y está el móvil y mucha gente en redes sociales, por lo menos nos pasa esto de que uno está en una burbuja que decía recién Cristian, que uno al final cambia de amigo, cambia de opinión. Entonces uno siempre conocía gente que parecía uno. ¿Cómo los políticos podrían tomar en este caso el bus de la libertad y sacar una conclusión, siendo que un tema tan polarizado? Sí. A ver, primero un comentario general. La democracia se juega en mayorías. Y la democracia representativa hoy día juega en regímenes de mayoría. Si el próximo presidente es Sebastián Piñera, Guillermo, Beatriz Sánchez o José Antonio Kast, para poner un concurrido diverso, digamos, hay una mayoría política que está dando una señal y que tiene, por lo tanto, esa elección legítima debe llevar adelante sus convicciones para las cuales fueron elegidos. Ese es el juego de la democracia. Mi punto es que la democracia representativa hoy día está acompañada de una ciudadanía más activa que hace que gobernar no sea simplemente administrar 4 años el Ejecutivo llevando adelante una serie de reformas. Es una realidad mucho más compleja. Y en aquellos casos donde se produce una división, lo legítimo es que los políticos fijen posición al respecto, sea esta popular o impopular, pero lo que marca, creo yo, la diferencia de aquellos que pueden, con consistencia en el tiempo, destacarse de los otros, no es estar simplemente en la marea de la mayoría lidera o de la opinión pública o la encuesta semanal, sino que con coherencia fija una ruta, establece un punto de vista y es consistente respecto a ello. Y creo que los políticos de todos los sectores hoy día tienen mayor conciencia de que salir elegido es algo que te da legitimidad para ejercer tu cargo, pero que día a día está jugando la credibilidad y confianza para poder efectivamente ejercer el poder que te han entregado temporalmente. Es que tenemos que hacer un break, o sea, vamos a hacer un break, pero no se desanime, puede acercarse a hablar y conversar directamente. ¿Ya? Así que hagamos un break de 10 minutos, los que quieran acercarse a conversar, hagamos 10 minutos de break para ir a una cerveza. Muchas gracias.